En esta mañana vamos a hablar acerca del reino de Dios en nuestras vidas. Hay un versículo que está en 1 Corintios, capítulo 4, verso 20, el cual me gustaría que le diéramos lectura. Debemos de disponer y preparar nuestro corazón para recibir su palabra. En esta mañana hablamos del reino de Dios. Dice el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. La Biblia nos habla también acerca de cuando en la oración modelo hay una parte que dice, venga tu reino. Está hablando del reino de Dios. Vamos a entender un poquito acerca de esto que es poderoso, el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo puedo yo vivir el reino de Dios en mi vida? ¿Sí? Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Señor, en el cual nos permites alabarte y adorarte y bendecirte, Señor. Yo oro que venga la luz de tu palabra, que alumbre nuestro entendimiento espiritual, Señor. Necesitamos de ese alimento espiritual en nuestras vidas. Muévete con poder, precioso Espíritu Santo. Muévete con unción en mi vida, Señor, y en esta reunión. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaba en Lucas capítulo 11, verso 20. Jesús está contestando a los maestros de la ley acerca de lo que era el reino de Dios. Los maestros de la ley tenían todavía la mente ahí con una mente tradicional. Recordemos que Israel había sido llevado cautivo por los babilonios 490 años. Entonces ellos habían aprendido toda una serie de cosas oscuras o tradiciones menos la palabra de Dios. Entonces ellos decían que había enfermedades, había espíritus inmundos que agarraban a las personas, pero el Señor Jesús no contiende con ellos sobre este tema. Simplemente les dice a ellos en Lucas capítulo 11, verso 20, si por el dedo de Dios, ¿verdad?, yo echo fuera a Belcebú, ciertamente ha llegado el reino de Dios aquí con nosotros. Mira que lo que dice más, si por el dedo de Dios he hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si Jesús ha llegado a tu vida, ha llegado a tu hogar, ha llegado la luz y la salvación a tu casa. Y no tienes que estar pensando que vive uno bajo maldición o bajo tiniebla, o estar haciendo caso de cuentos o tradiciones en donde se empiezan a hablar de cosas oscuras o de tinieblas. Dios es el Señor y Él derrotó a todo principado y potestad. Así de fácil. Está comprobado científicamente que de 55,000 pensamientos que pasan en la cabeza de uno como persona, el 75% son pensamientos de fracaso y de miedo. Por eso constantemente la necesidad en las escuelas, en las empresas, de capacitación, de superación personal, de motivación. Porque el ser humano está viciado a ese corazón engañoso que habla la Escritura. Entonces el ser humano nos llegamos mucho a temer, a preocuparnos, a vivir, ¿verdad?, en ansiedad. Pero Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es poder que liberta tu mente y tu corazón para que tú pienses con los pensamientos del cielo, para que tú pienses con los pensamientos de Jesús. Jesús lo dijo, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Muchas veces no tenemos que estar preocupándonos, y mañana qué va a pasar y el otro, y sin embargo estamos habituados a llevar una forma de vida así de preocupación y de temor. Pero la palabra de Dios es poderosa para libertarnos de todo pensamiento malo que pudiéramos tener, por experiencias que nos hayan sucedido malas y por cuestiones que también nosotros traemos ya en nuestra genética. Pero el Espíritu Santo quiere moverse en tu vida de forma poderosa, de forma sobrenatural y llevar tu vida a un nivel que ni siquiera tú mismo te llegas a imaginar. Y el ejemplo claro es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, Jesús es nuestro modelo. A Él tenemos que seguir. Jesús vivió una vida sobrenatural. Para poder ir a la cruz y morir por los pecados,
se necesitaba la vida sobrenatural en Jesús. Jesús, sin esa vida sobrenatural, Él no podría haber cumplido la misión a la cual fue llamado por el Padre. Tú y yo tenemos un llamado en el Señor y un propósito al cual Dios nos ha llamado. Dios tiene pensamientos de bien, planes de bien para cada uno de nosotros. Porque Dios se manifiesta en el Nuevo Testamento como un Padre bueno. Y como Padre bueno es un Padre que tiene sueños para tu vida. En Apocalipsis está hablando el Señor Jesús y dice: yo hago nuevas todas las cosas. Hay veces que llegamos a pensar que nuestra vida hasta ahí terminó, que fracasamos y ahí nos quedamos. Pero Jesús dice: yo hago nuevas todas las cosas. Jesús tiene el poder para hacer nuevo tu corazón, nuevo tu pensamiento. No debemos tener temor a fracasar. Su palabra nos dice en Proverbios que el justo jamás fracasará. No vamos a fracasar porque estamos en el Señor. Tienes sueños, tienes metas, el justo jamás fracasará. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay quien pudiera llegar a medir el reino de Dios en su vida conforme a las riquezas materiales que pudiera llegar a tener. Y sin embargo Jesús no enseñó eso. Aquí está enseñando la palabra. Mira, el reino de Dios no es comida ni bebida. No es que en mi casa haya un manjar, ¿verdad? Hay de que todos los días esté comiendo los mejores mariscos del mar, la mejor carne de Argentina. Dice, no es eso. No es lo material el reino de Dios en tu vida. La bendición en Jesús nos hace parte de tener bendición material, de tener bendición en salud y en todas las cosas. Pero el reino de Dios no consiste en eso. Dice, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y a qué justicia se refiere? Apocalipsis habla acerca del Cordero de Dios, que es por el caudal de la sangre de Jesús que fue derramada. Que a ese caudal yo puedo venir en fe y lavar mis ropas para que sea justo delante del Padre. Esa es la justicia de Dios. No consiste en obras. A veces tenemos la mente romanizada todavía y pensamos que por obrar vamos a tener el favor del cielo. La salvación no es por obras, es por gracia. Pero dice, el reino de Dios es justicia. Dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes paz con Dios por la fe en Cristo. Y tienes la justicia de Dios en tu vida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no voy a estar pensando, tú no debes de estar pensando que Dios está irado contigo, que Dios te está mirando ahí listo para darte el latigazo. No. El reino de Dios es justicia en el Espíritu Santo. Es el mover del Espíritu Santo que produce esa vida. Si le preguntaban a Jesús acerca del nuevo nacimiento, que cómo era el Espíritu, y dice, mira, así como el aire no lo puedes ver, pero sin embargo puedes ver la manifestación, así es todo aquel que es nacido de nuevo. Es el Espíritu Santo que se mueve en tu corazón y puedes disfrutar de la unción del Espíritu Santo en tu vida. Yo me acuerdo cuando tenía 18 años, estaba aquí en estas instalaciones, ya había acabado la reunión, ya se habían ido todos los hermanos, me quedé aquí y hubo un sentir en mi corazón de derramar mi corazón al Señor. Yo no entendía qué era derramar el corazón a Dios. Yo solamente empecé a hablarle al Señor, Señor, me siento así en mi vida, siento esta situación que me lastima. Y me acuerdo que cuando empecé a hablar con el Señor,
empecé a llorar así, con un lloro que no era de aflicción, era un lloro que empezaba a sanar mi corazón. Dios me estaba llenando de su Espíritu Santo. Me acuerdo de la alabanza que puse, el disco compacto que estaba tocando, el de alabarle en aquel tiempo, que sonaba mucho con Marcos Witt. Y empecé a hablar con el Señor y Dios se empezó a mover, el Espíritu Santo se empezó a mover a través de que yo le decía al Señor, Señor, me siento así, me duele esta situación en mi vida. Y el Espíritu Santo empezó a moverse de una forma sobrenatural y empecé a sentir la sanidad, el gozo, la justicia del Señor. Eso es el Espíritu Santo, dice, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, es el poder de Dios que se manifiesta y tú empiezas a vivir la vida de Dios, empieza a llenar tu corazón. Dice paz y gozo. Pensamos que la paz y el gozo de Dios viene a través de tener una buena cuenta bancaria, de tener un buen trabajo, de pensar que podemos tener un buen préstamo en el banco, de pensar que tenemos un coche nuevo. No estoy peleado con un coche nuevo. Si Dios se vence con un coche nuevo, amén, nos gozamos contigo. Pero no que pongamos nuestro gozo en las cosas terrenales. El gozo que debes de tener en tu vida debe ser mucho mayor de pensar que cuando recibas la casa, el coche nuevo que quieres, vas a estar contento. Si ahorita no lo tienes, tú debes de tener el gozo y la paz del Señor. Pero tu gozo y tu felicidad no debe de depender de algo material. O los jóvenes de algo de por estar con una persona. Muchas veces a lo que más nos aferramos es lo que más aprisiona nuestro corazón. Y hablo lo que más nos aferramos materialmente hablando. Dice la palabra de Dios que los deseos de la vida, los deseos de los ojos, todo es enemistad con Dios. El reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu Santo. Las águilas son unas aves preciosas que cuando abren sus alas, así son cerca de 7 metros más o menos de la distancia entre una ala y la otra ala cuando ellas van volando. Y las alas tienen tal capacidad de volar y pasar por encima de las nubes, y si hay tormenta, estar arriba de la tormenta, de los relámpagos, de la lluvia. Y eso es el poder del creyente en su caminar cristiano. El tener la paz y el gozo en el Espíritu Santo es de una forma analógica como lo que acabo de decir. Es como ser águilas y estar por encima de los problemas. Porque tú tienes el gozo y la paz del Señor en tu corazón y ese gozo del Señor es tu fortaleza. Y puedes ver los problemas por arriba de lo que realmente donde están los catorrazos. Tú vas por arriba de. Isaías 41:10 que dice la Escritura. Los jóvenes flaquean, ¿verdad? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Tendrán la fuerza de Dios en tu vida. Eso es el reino de Dios. Esa es la paz y el gozo en el Espíritu Santo del cual está hablando este versículo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en la unción y en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ha dejado de moverse. Tú puedes pensar, es que yo no siento la manifestación del Espíritu Santo. Yo no tengo al Espíritu Santo. Yo quiero decirte que sí la tienes. Dice en 1 Pedro 2:19, y ustedes están ungidos en Cristo. Si tienes la unción de Cristo, tienes la unción del Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice que fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 13. O sea, el Espíritu Santo te selló. Y así como hay un cañón que puede decir propiedad de Corea, made in China, made in USA, made in México. Tu vida tiene, dice, made in Cristo. Porque el Espíritu Santo te selló con la promesa. Tú tienes el Espíritu Santo, lo sientas o no, debes decir, por fe yo tengo al Espíritu Santo. Quiero decirte que los milagros no han dejado de existir, no han dejado de suceder. Hay quien dice que los milagros ya pasaron. Yo estoy convencido, y la palabra de Dios lo enseña, que Dios sigue obrando milagros. Milagros financieros, milagros de sanidad, milagros de todo tipo.
Ya Dios no ha cambiado, Él es el mismo. El Espíritu Santo que estuvo cuando se formó el cosmos, cuando se hizo el universo, con su poder sobrenatural, no tiene ninguna dificultad para continuar con su obra sobrenatural. El Espíritu Santo que formó el universo de forma sobrenatural, después empezó a hablarle a los profetas mayores, a los profetas menores, y se movió para escribir la historia. Quien escribe la historia en tu vida no eres tú, sino es el Señor. Es el Señor quien escribe la historia en nuestras vidas. Pero es algo que no podemos entender. Mira lo que dice Isaías 55, verso 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. A veces en nuestros pensamientos estamos ahí, ¿verdad? Caminando, errándole, equivocándonos. Y ahí no está el Espíritu Santo. Sí, me dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Al venir a Cristo, Dios tiene pensamientos de bien y caminos nuevos para tu vida. ¿Qué es lo que impide que yo me mueva en el caminar que Dios ha marcado para mi vida? ¿Saben qué es lo que impide que nosotros nos movamos en la unción del Espíritu Santo, en el caminar que Dios ha trazado para nuestra vida? El egoísmo. El egoísmo es el enemigo número uno que yo encuentro para caminar en los caminos del Señor. Somos egoístas por naturaleza. Ayer vi a los niños en la reunión de mujeres que estaban jugando. Yo estaba con Leonel y hermanos y dije, caray, lo amplifiqué a los adultos y dije, así nos vemos. Estaban con los juguetes. Iba un niño con el juguete, no te lo presto. Y otra niña, quítale el color, mira que te quitó. Y hermanos, y empezaron ahí y dije, oh, qué bárbaro, digo, o sea, ¿cómo puede ser posible que suceda esto en la iglesia? Digo, sucede en todos lados. Yo también fui confrontado ayer mismo. Me dijo el Señor, pues enséñale también a tu hijo a compartir. Le dije, sí es cierto. Le dije, Leonel, comparte tus juguetes. Me hizo caso 5 minutos, después ya se le olvidó. Pero tengo que enseñarle a ser compartido, ¿verdad? Porque con los que va a crecer, aquí con los amigos de la iglesia, van a crecer como hermanos. Y tienen que verse uno al otro como un apoyo, ¿verdad? Porque son hermanos en Cristo. Tenemos que aprender eso. Pero el egoísmo es lo primero en nuestras vidas que no nos deja avanzar en el reino de Dios. Primero yo, Señor, después yo y tercero yo. Después, Señor, que se haga tu buena voluntad. Pero muy difícilmente volteamos a ver las necesidades de los hermanos de al lado. No tenemos que ser egoístas. Filipenses capítulo 2 habla del ejemplo de Jesús, que es el camino. Verso 5. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, esa palabra, hermanos, no le podemos quitar el peso. Por más que quisiéramos decir, no, espérate, quítale, no. Te aplica en tu vida. Nos aplica en nuestra vida. ¿Sí? Ahí somos muy, muy egocéntricos. Unos ejemplos de egocentrismo, pues se empieza en la casa. La educación empieza en la casa. Hasta así lo dicen, ¿verdad? Allá afuera. La educación empieza en casa. ¿Sí? Tenemos que darle tiempo a los hijos. Los hijos son un regalo del Señor. Y no son de nosotros. Son prestados, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos los confía. Pero Dios tiene un pensamiento y un propósito para los niños, para los bebés.
Cuando dejamos de pensar en nosotros, yo puedo pensar que en los niños de la iglesia, Dios tiene un plan grande para ellos. Si algo que soy y me considero, soy un soñador, hermanos. Porque nuestro Dios es un Dios de grandeza. Es un Dios grande. Y yo creo que los niños, en el mover del Espíritu Santo, y porque está escrito, los niños de aquí pueden ser los próximos presidentes de la nación, los alcaldes de esta ciudad, los hermanos, los niños, niñas que estén de directores de grandes corporativos, que tengan grandes empresas. Porque digo, entonces, ¿qué Dios le voy a enseñar a mi hijo? Si yo no creo en cosas grandes, tengo un Dios pequeño que no opera en el poder sobrenatural y que es un Dios muerto. Yo le he creído a Dios por grandes sueños. Y me he atrevido a soñar, hermanos, y a veces me he dado el frentazo, pero no me ha importado. Soy hijo del Señor, digo, 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Pero de esa experiencia he aprendido mucho. Me acuerdo cuando yo le dije al Señor, porque escuché a un predicador allá en Puebla, vino de África. Este hombre había tenido 2 maestrías allá en África. Su padre fue pastor, su abuelo fue pastor. Y él vivía en el poder de Dios. Él servía en la iglesia orando por los enfermos se sanaban, oraba por la necesidad de los hermanos. El Señor manifestaba su poder en las oraciones. Y escuché a este hombre que decía, nunca te rindas. Yo quise un día conquistar mi país y no nos rendimos. Dice, cuando éramos adolescentes creamos una planta de luz, pero no era luz allá, bueno, para nosotros CFE aquí, ¿verdad? Allá no me acuerdo. Pero dice, no fue como CFE. Era crear una planta de luz, pero era la luz del evangelio alumbrando en todo nuestro país. El hombre estudia 2 maestrías y se mete a la política. ¿Y qué creen, hermanos? Llegó ahí a ser el presidente de ese país. Cuando llega el de presidente, la nación 70% era idólatra. Cuando él llega, da un decreto y dice, a partir de hoy la nación rinde todo, ¿verdad?, su poder al señorío de Jesucristo. Y los que no conocían del Señor dijeron, ese está loco, quiere que seamos cristianos. Tenemos una religión oficial. Y les dijo, bueno, si tenemos una religión oficial, han pasado por años y no ha dado fruto. Y lo único en lo que hemos vivido es en pobreza y en corrupción, semejante a México. Los desafió, dio un plazo para que retiraran toda la idolatría que hubiera en sus corazones. Y hablando, si tuvieran ídolos ahí que estuvieran adorando, los quitaran. Llegó el tiempo señalado y el que no obedeció, ¿qué creen que le pasó? Empezaron a suceder cosas bien sobrenaturales, hermanos, de juicio. La gente empezó, los primogénitos empezaron a morir. Y la gente empezó, es que ya se murió mi primogénito y en otra casa ya se murió, ¿qué está pasando? Y tuvo que hablar el pastor, que era presidente, había dejado el pastorado, pero dijo, el Señor quiere hablarnos y quiere que rindamos la nación a Jesucristo, porque Él quiere bendecirnos. Esa nación actualmente tiene el 99.1% de creyentes. De hecho, todo el gabinete asisten a la congregación, así como nosotros un domingo, están bendiciendo, están alabando a Dios. Yo escuché a ese hombre y dije, sí, Señor, quiere hacer cosas grandes. Y me atreví a soñar y dije, Señor, pues yo quiero ser el director de Pemex. Muchos decían, no, es que ¿quieres entrar a Pemex? Le digo, no, espérate. Entrar a Pemex está fácil. Yo quiero entrar a la dirección de Pemex. O sea, no va a ser luego. Va a haber un proceso. Y me atreví a soñar, hermanos. Y en ese proceso del sueño aprendí mucho. Tuve las firmas del gobernador, de este cuate que está ahorita como el mero del sindicato de Pemex, me dio la firma. Y no, hermano, ya iba todo para de pechito entrar ahí a Pemex, ¿verdad? Ya tenía todo. Nada faltaba ya que, pásale. Y el Señor me dice, no, el Señor, pero pues es que mira, mis pensamientos no son tus pensamientos. Digo, Señor, pero me atreví a soñar. Me dice, te felicito, hijo. Tienes que soñar en grande. Porque dice un dicho, ¿verdad? Sueña con ser un león y vas a ser un gatito. Sueña con ser un gatito y vas a ser un ratón. Sueña en grande en el Señor.
Por eso yo les digo, hermano, tenemos que soñar en grande, porque tenemos a un Dios sobrenatural de nuestro lado. Y hermanos, sí se me hizo estar trabajando en Pemex, en una compañía, sí se me hizo, hermanos. O sea, disfruté mucho de esa parte del sueño. Y hermanos, y yo fui a la torre ejecutiva de Pemex, subí al piso 44, recomendado por el gobierno del estado, del gobierno pasado. Y hermanos, créeme el privilegio que se siente que vas y te escoltan y como gente importante y dice, ¿para dónde vas? Y que le digo, vengo recomendado del gobernador. O sea que digo, es la unción del Señor, ¿verdad? No, pásale y hermanos, y lugares que nunca me imaginé conocer, los conocí. Pero cuando suben al piso 44, donde está la mera dirección, dije, Señor, si yo llegara a quedar en el camino, en el nombre de Jesús declaro que aquí va a haber un creyente cristiano que va a dirigir Pemex, pero en los propósitos de Dios, Señor, no en los propósitos del hombre. Somos una generación que tenemos que darnos por los hijos. Somos una generación que tenemos que darnos por los jóvenes. No tenemos que ser egoístas y tenemos que pensar en ellos. La generación que viene con una mayor unción y con un mayor poder, pero también depende de ti, de que tú le creas al Señor, que Dios va a usar tu hijo para grandes cosas. Nuestros hijos no deben de vivir lo mismo que nosotros. Deben de vivir en un mayor poder sobrenatural, pero deben de empezar por nosotros. Pero he aprendido que no debemos de ser egoístas. Y aún así todavía no entiendo algunas cosas en este sueño que tuve. Señor, ¿fui egoísta? ¿No fui egoísta? No lo sé. Todavía hay misterios que no entiendo. ¿Por qué Dios no abrió la última puerta? De hecho ya estaba abierta la puerta. La puerta ya estaba abierta. Me robaron mi número, no lo sé. ¿Qué pasó? No lo sé. Yo ya estaba adentro. Pero no entiendo los misterios de Dios todavía. Porque hace 2 años, ¿se acuerdan que explotó la torre de Pemex en los 2, 3 primeros pisos? Y yo me quedé cuando escuché la noticia. Pues ahí querías estar tú, querías empezar desde abajo, que no te importaba. Dije, ¿qué tal si estaba en el segundo edificio? ¿En el segundo piso? O sea, no entiendo todavía qué pasó. Pero sé que ahora el Señor me ha llamado para estar en su reino, en su palabra y para ser de bendición. Pero Dios quiere que soñemos en grande, hermanos. El Espíritu Santo no se ha dejado de mover. El Espíritu Santo se sigue moviendo. El Espíritu Santo se movió cuando vino Jesús a esta tierra. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, se despojó de sí mismo y se humilló. Y el Espíritu Santo, a través del poder de la unción, ¿verdad? Viene a María y le pone a Jesús, ¿verdad? Ahí. Sobrenatural. Jesús viene, crece, nace, crece, empieza con la misión y deben de empezar la misión con un poder sobrenatural. El Señor asciende a los cielos, empiezan los discípulos y empieza la iglesia a moverse en un poder sobrenatural. Que dice que con tan solo la sombra de Pedro, ¿qué pasaba? La gente se sanaba. Y ha pasado hasta el día de hoy. Y hay quien dice, los milagros fueron en el tiempo pasado. Yo no lo creo, hermanos. Los milagros deben de estar sucediendo hoy. Porque nuestro Dios es un Padre bueno. Y como Padre bueno va a protegernos, va a defenderte. Y hay veces que en la vida necesitamos milagros. Porque hay puertas que están cerradas. Pero tiene tu corazón que estar confiado en el corazón de tu Padre Celestial. Los sábados nos levantamos tarde, ¿verdad? Vero y yo con el bebé. Pero me da mucho gozo cuando me quedo dormido y el bebé luego me levanta y dice, papá, tututá, dice, batería, ¿no? Dice, ya, dice, levántate. Pero el hecho de sentir su voz, decir, papá, es algo que me da mucho gozo, pero también yo en él veo mucha confianza. Puedo imaginarme a Dios cuando nos abrimos nuestros ojos y que el corazón del Padre está presente en cada amanecer de nosotros. En cada amanecer nuestro está presente el corazón del Padre. Para que le digas, papá, aquí estoy. Una de las cosas que Jesús nos enseña en la oración modelo, acercarnos al Señor, fue
Padre nuestro que estás en los cielos. Y la oración modelo incluye una serie de cosas que van en contra de nuestra naturaleza egoísta. Y esa es la clave para poder nosotros vivir una vida sobrenatural. Enfocarnos en los principios de la oración modelo. Pero mira, antes de entrar a eso, ¿qué dice Isaías 58, verso 12? Y los suyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Eso no habla de un corazón egoísta. Eso habla de un corazón que está pensando en la próxima generación. Edificarán ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantará. El corazón egoísta dice primero yo, ¿y qué me importa? Ya, si le va bien, qué bueno, y si le va mal, pues ya Dios lo ayude. No, aquí está diciendo, vas a edificar ruinas antiguas, vas a levantar los cimientos de generación en generación. ¿Cuáles son las ruinas antiguas? Son los principios bíblicos a los cuales somos llamados a vivir día a día. Los ingleses viven con los principios bíblicos. Allá en Inglaterra a lo mejor las iglesias cristianas se apagaron, pero sin embargo se quedó la cultura cristiana. Al igual que en Estados Unidos, en algunos muchos lugares de Estados Unidos, se quedó la cultura cristiana. De respeto, amar al prójimo como uno mismo, de respeto a la vida. Yo me sorprendí ahora, hace unos años cuando vinieron el coro de las 100 voces, hace 2 años, 3 años, no me acuerdo. Recuerdo que fuimos a tocar, a cantar allá a Córdoba. Terminamos la cantata y ya nos dijeron los hermanos, pueden pasar a formarse para darle su lunch. Éramos más de 100 jóvenes. Ya estábamos hambrientos, hermanos. ¿Y qué creen, hermanos, que hice? Yo me acuerdo que me colé. No tenía tan hambre. Dije, no, yo me cuelo. Como buen mexicano me colé. Pero cuando vi que había hecho un amigo de Estados Unidos, digo, come on, acá te metes. Me dice, no. Yo no le entendí, pero como que me dijo, yo aquí espero. Y no se movió. Y todavía lo fui a buscar, le digo, bien, le digo allá. Dice, no, thank you. Mi hermano, me dio una embarrada ahí de perfección. Dije, Señor, qué egoísta fui, ¿no? Pero los principios cristianos de respeto, de oración, o sea, tenemos que regresar a los principios y por eso estamos aquí entrenándonos. Eso es levantar los cimientos para que nuestras generaciones vivan con los cimientos de la palabra de Dios. A veces llegamos a pensar o escuchamos, es que mi abuelo fue borracho, es que mi papá murió, ¿verdad? Del alcohol, del hígado. Y entonces lo pasamos en la generación. Y luego las mamás, eres igual que tu padre, eres igual de mujeriego, eres igual. Y en lugar de que al hijo lo levanten, le están diciendo, puede serlo, sé mujeriego, ¿no? O sea, en esas enseñanzas pequeñas, llegamos a transmitirle un sueño a los hijos. Pero dice la palabra de Dios, levantarás cimientos de generación en generación. Tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Tu papá fue así porque no tuvo al Señor, pero tú tienes a Cristo, el dador de la vida, y en Él tu vida es diferente. Tienes que darle los principios de Dios. Y no estar pensando que es que yo vivía así, o mi abuelo. No. Tenemos que ser reparador. Tenemos que edificar. Y no decir, yo sufrí, voy a siempre llevar una vida de sufrimiento. A mí me hicieron esto, a mí mi papá, mi mamá me dejó. Hermanos, Dios cuando dice en oración modelo, Padre nuestro, habla de un Padre bueno. Habla de un Padre que no te va a abandonar. Un versículo que sacaron hace un rato, no me acuerdo de quién cumplió años, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. El apóstol Pablo nos anima a decirle a Dios, Abba Padre, que es
papito querido. Tenemos que identificarnos con el corazón del Padre y decir, yo no estoy huérfano, yo no estoy huérfana. Yo tengo el favor del Padre y el corazón del Padre a mi favor. El corazón del Padre es amoroso, está lleno de bendición. Y debes de decirle al Espíritu Santo, papá, a lo mejor no tuve un padre que en las mañanas me dijera, te bendigo, hijo. En lugar de bendecirte, a lo mejor decía, ya vete, chamaco, córrele, mocoso. Pero necesitas escuchar al Espíritu Santo decirte, te amo, hijo, te quiero mucho, eres mi especial tesoro. Cuando el Espíritu Santo se mueve con ese amor, con ese corazón y escuchamos sus palabras, nuestro corazón es libre. Nuestro corazón se siente protegido y refugiado en los brazos del Señor. En la oración modelo dice Mateo 6, Padre nuestro que estás en los cielos. Habla de alabanza, Señor. Te pertenezco. Soy tuyo, Señor. Aunque junto al de me dijera, no, pues que fuiste un malnacido, yo te pertenezco, Señor. Yo te pertenezco. Y luego dice, santificado sea tu nombre. ¿Te das cuenta que la oración modelo es una oración en la cual el egoísmo lo quita? En el cual no te levantas y dices, oh, esta mañana voy a hacer dinero, esta mañana le voy a poner una trampa a mi compañero de trabajo, esta mañana voy a hacer esto. No, habla de enfocarte en el amor del Padre. Dejar de ser tú y dejar de pensar que yo mismo o tú solito puedes hacerla. Dices, no, yo tengo un Padre y Él es quien guía mi vida y tiene caminos de bendición para mi vida. Dejas de ser egoísta con esta oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos. Luego dice, santificado sea tu nombre, diciendo, Señor, tú eres roca eterna. Señor, tú eres príncipe de paz. Tú eres castillo fuerte. Tú eres el hogar que yo no merecía, pero aquí estoy. Eso es, santificado sea tu nombre, Señor. Tú eres el Dios de los ejércitos. Tú, Señor, estás conmigo. Santificado sea tu nombre, o sea, la palabra de Dios le estás honrando porque dice la Escritura que en el principio era el verbo, está hablando de Jesús, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es la palabra viviente. ¿Qué es lo que tú necesitas? Mira lo que dice la Escritura. Salmo 19, verso 7 de Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando le dice santificado sea tu nombre, está diciendo, Señor, tú eres digno de toda obediencia. Tú eres la palabra viviente. Y la palabra viviente nos dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué significa? A veces Dios te dice, ya deja este caminar, ya deja esto que estás pensando hacer, que no es la voluntad mía. Si la palabra de Jehová es perfecta, alumbra los ojos. O sea, cuando dice santificado sea tu nombre, sí, Señor. Aunque me cueste, ya estaba llevando una vida de corrupción, ya no, Señor, renuncio a esa vida de corrupción en el nombre de Jesús. Es una vida de sacrificio, es una vida de seguir el ejemplo del Maestro, del Señor Jesús, que no escatimó ser igual a Dios, sino se humilló. Es una vida de entregarse a Dios. Yo fui despedido de un trabajo hace poco, bueno, hace 1 año, 2 años, porque no quise cooperar ahí para la fiesta patronal del 12 de diciembre. O sea, dije, qué tontos, o sea, soy un buen vendedor, no tengo la unción, y tú por tu ídolo patronal piensas que ya no voy a estar acá. O sea, qué forma de pensar tan tonta. Pero me despidieron por eso. Pero dije, estoy ungido, no pasa nada. Dios guía mi caminar y las sendas de mis pies. Y dice su palabra, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, el darse a sí mismo, el entregarse a Dios no es fácil.
Días antes estaba pensando en la vida de Pedro cuando negó a Jesús y dije, imagínate a Pedro negando a Jesús. ¿Tú qué harías? Yo me puse en el lugar de Pedro. Me imaginé que era Pedro, ¿verdad? Y que estaba ahí siguiéndolo cuando lo estaban ahí azotándolo y estaban ahí burlándose de él. Y me imaginé que yo era Pedro que estaba ahí calentándome, que decía la escritura que hacía mucho frío, que me estaba calentando ahí con los demás y hablando y se me salía, ¿verdad? El tono de como hablaba Pedro y los discípulos. Y que me hubieran dicho, tú estabas con ellos. Y yo dije, ¿qué hubiera hecho? Y hermanos, y empezó a entrar así en mi corazón como nervios, la verdad, soy honesto, me empezó a entrar nervios. Dije, no, pues a lo mejor diría que no es cierto. Como Pedro diría, no, pues, yo no lo conozco. Oré al Señor, Señor, si llegara a pasar, Señor, te pido que tenga la suficiente valentía, el honor y el carácter para decir, soy de Cristo, aunque me cueste la vida. Y hermanos, ¿qué creen que pasó? Fue a la semana siguiente. Pero ya Dios me había preparado. Dije, Señor, prefiero ser un soldado fiel que diga, soy de Cristo, pero no haber negado tu nombre, Señor. Sentí un mayor gozo en decir, sí, pues no te coopero. Entonces me dijo el gerente, fírmale aquí porque se te va a dar regalo. Y estaba bien enojado. Le dije, a ver, te firmo, dame la hoja. Me da la hoja y donde estaba mi nombre, que le pongo dos tachas. Órale, te vas a morir de enojo tú también. Órale, enójate. Se enojó, hermano. Se enojó cuando vio eso. O sea, estaba así. Ahí fue donde me costó el despido. O sea, estaba trabado de la quijada. Y nada más dijo, que les vaya bien. Que les vaya bien. Se salió muy enojado. Pero no me importó. Preferí a Cristo. Debemos de preferir a Cristo cada día de nuestra vida. Es una vida de sacrificio. Si Dios te dice no al pecado, no al pecado. Si Dios te dice no a coquetear con el mundo, no coqueteemos con el mundo. Allá hay bendición y vida eterna cuando decimos santificado sea tu nombre. Señor, tu palabra es verdad. Pero tenemos que tomar esta oración modelo como un ejemplo para todos los días protegernos, porque es una oración que son 7 principios que traen tu protección integral. Aquí trae tu protección espiritual. Más adelante en la oración en Mateo 6, seguimos adelante.